Bueno, hermanos, vamos a empezar esta mañana de la mejor manera, que es con el Señor, alabándole, compartiendo su palabra y también recordando, ¿no?, lo que nos une todos los domingos, recordando el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor primero. Padre Santo, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de encontrarnos, Señor, de poder estar unidos a través de la tecnología, en la distancia, Señor, cada uno en su casa, en su hogar. Y Padre, queremos darte las gracias porque podemos juntarnos así, Señor, de una manera que quizás años atrás nunca nos hubiéramos ocurrido, pero que es necesario aún en estos tiempos de encierro, de pandemia, y de que todavía no podemos juntarnos, Señor. Pero pedimos, Padre, que te manifiestes en este tiempo, que te glorifiques, Señor, que guíes nuestros corazones en la alabanza, y que guíes también nuestros corazones en la lectura de tu palabra. Agradecemos y pedimos todo en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a arrancar con la primera canción y les voy a pedir a todos que se muteen, o papás, si vos que sí tenés el poder, mutealos a todos, así no hay interferencias en las canciones, porque si no uno empieza a cantar y con el delay el otro empieza a cantar y se hace un lío, exactamente. Así que bueno, vamos a arrancar con la primera que dice, grande es tu fidelidad. Tuvimos un accidente en la guitarra, así que vamos a tener que pronto reemplazar las cuerdas. Grande Señor es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, nunca firmes tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Todo lo que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste con tu gracia, te rendimos alabanzas, con amor y acción de gracias, te adoramos nuestro Rey. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Cada día cantaremos de tu salvación, de tu gloria cantará cada generación. Alzaremos la bandera de tu redención. Tu fidelidad será nuestra canción. Oh, oh, oh,
Cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Muy bien, muy bien. Hermosa canción, como muchas canciones. Y vamos a continuar cantando una que dice: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. ¿Sí? Y qué hermoso es el coro, dice: canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad es el Rey, montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Y esa imagen de toda la creación alabándole, como cuentan los profetas, ¿no? De las que están ahí en la Biblia, lo que dicen, que todos se van a arrodillar y todos le van a cantar y todos le van a alabar. Así que empecemos desde ahora. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cante el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré,
versión, la última, que dice solo Cristo. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Bien, hasta aquí la alabanza. Ahora me cambio de lugar y vamos a compartir la palabra del Señor.
Ahí está. Bueno, quería que me acompañen en la lectura de hoy, breve, pequeña, cortita. Vamos a compartir el pasaje de Romanos capítulo 5, y vamos a estar meditando en esta realidad que nos habla el apóstol Pablo en los versículos 12 al 21, ¿sí? Que nos habla de Adán y de Cristo. Y ahora uno puede decir, ¿por qué no la comparación, sino la contrastación, el contraste, ¿no? de entre Adán y Cristo? Y Pablo lo expresa, ¿no? Obviamente a través del Espíritu Santo, lo expresa de manera bastante clara y repite, es interesante porque al final como que repite, parece como que repite lo mismo, pero no repite lo mismo. Y dice así, Romanos capítulo 5, versículo 12. Yo lo voy a leer de la Reina Valera. Dice así Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Hay alguien que está sin... Ahí está. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero, o sea, hasta acá estamos viendo que a través de la desobediencia de Adán, de la transgresión, ¿no? De Adán allí en el huerto del Edén, la muerte, el pecado, entró en la humanidad, entró en la creación de Dios. Y de ahí en adelante, o sea, no hay, ¿cómo se diría? No hay, bueno, no me sale la palabra. No se puede obviar esa situación, no me sale la palabra, perdón. Pero bueno, continúa el 15 y acá nos introduce el don, o la gracia, o el regalo. ¿Sí? Dice, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, por el primer hombre, Adán, entró la muerte y el pecado, pero por este hombre, Jesucristo, y vamos a ver que después dice por su obediencia, por su justicia, entró esta gracia. ¿Sí? Y sigue el 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y acá nos está hablando, como decíamos antes, ¿no? Como parece que está repitiendo todo, pero no es lo mismo, no está diciendo exactamente lo mismo. Está hablando primero de condenación, está hablando primero de desobediencia, de transgresión, de pecado, de muerte, pero después habla de que van a reinar en vida aquellos que reciban esa gracia, aquellos que reciban ese don. Y después habla de la justificación de esos que reciben ese don. ¿Sí? Parece como que usa las mismas palabras, pero no, tenemos que ser minuciosos en estas cosas. Sobre todo cuando parece como un trabalenguas que se repite lo mismo, hay que leerlo con paciencia, con tranquilidad y ver qué está queriendo decir. Habla de la abundancia de gracia en un punto, habla de la justificación de vida en otro. Y después sigue el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno
los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Entonces nos habla de que por uno entró la muerte, después nos habla de por uno entró la condenación, y después nos dice por uno entró el adjetivo pecadores, básicamente. ¿Sí? Y después nos dice que por otro uno entra la gracia y el don de la justicia, después dice que entra la justificación de vida, y después nos dice que por ese uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. No que se transforman en justos, sino que son constituidos en justos. No son justos por mérito propio, sino que son justos por la obediencia, como dice el 19, la obediencia de ese uno. Y sigue el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, y esto es hermoso, sobreabundó la gracia. Es como que si vos tenés una copa y la llenás de agua, y, por ejemplo, agua sucia, ¿no? Supongamos, como que ese fuese la abundancia del pecado. Bueno, viene Dios con un tanque enorme de miles de litros y le tira agua limpia, y sobreabundó la gracia. Entonces, de esa manera es que podemos vivir y disfrutar de esta justificación, de esta gracia, de que son constituidos justos, ¿sí? Y termina el versículo 21 que dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y lo hago así en pausas porque son partecitas, pequeñas perlitas muy importantes, porque dice, el pecado reinó para muerte, ¿sí? Como sabemos, la paga del pecado es la muerte, y por esa desobediencia de Adán, la muerte y el pecado entraron en la creación de Dios. Pero después dice, así como también reinó la muerte, perdón, el pecado para muerte, así también la gracia, ese don, ese regalo, reine por la justicia, la obediencia de ese uno, Jesucristo, para vida eterna, que es la promesa que nos hace Jesucristo a todo aquel que cree en Él, ¿sí? Mediante Jesucristo. El único camino es Jesucristo. Yo soy el camino, nos dice Él, ¿no? En ese hermoso versículo que tenemos en la pared de nuestra iglesia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y como leímos recién, nada de esta justificación, de esta gracia, de este ser constituido justo, ¿sí? De que pueda llevar el objetivo justo. Soy justo ante Dios, no por mérito propio, sino porque Jesucristo es ese uno que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice en otros pasajes. Por esa obediencia, por esa justicia, es que entra y puede reinar esa gracia en la vida de aquellos que creen en este Señor nuestro, en Jesucristo. Y es a Él al que venimos a recordar cada domingo nosotros, a través del vino, a través del pan, recordar esa sangre preciosa que fue derramada de manera injusta, ¿sí? Porque el juicio que él recibió en ese momento de parte de los hombres fue más que injusto, testigos falsos, etcétera, etcétera, pero que fue recibido de manera justa, porque Dios, a través de ese sacrificio, aceptó ese sacrificio como ofrenda única e irrepetible y suficiente por los pecados de la humanidad. Y luego recordar en el pan ese cuerpo que nos habla el profeta diciendo que recibió heridas y que por esas llagas fuimos justificados. Y cuando uno se pone a pensar en los métodos que tenían los romanos, y muchos vemos la película de la Pasión de Cristo y vemos que cuando dice, bueno, vamos a probar esto, empiezan a mostrarte toda la galería de látigos y demás, y agarran uno que tiene pinches al final y que desgarra la carne, y, y después cuando leemos que Jesucristo al cargar la cruz se cae al piso, no es porque estaba, no sé,
estaba débil. No, es que probablemente era porque había perdido demasiada sangre como para cargar una cruz. Y toda esa fatiga y todo ese dolor, y en el huerto de Getsemaní, que orando él suda como gotas de sangre, todo eso que él estaba pasando y que él pasó y que él sufrió, los clavos, la lanza, la corona de espinas, la esponja con vinagre que le tiraban encima, toda esa cuestión y el desamparo de Dios mismo, dándole la espalda a Él para darnos, para que esa gracia y ese sacrificio sea genuino, sea suficiente, no lo salvó por más que tuviese todo el poder de hacerlo, porque nos estaba mirando a nosotros. Y recordar ese sufrimiento de ese cuerpo, de esa persona, de ese hombre, Jesucristo, lo hacemos a través del pan. Así que, hermanos, oremos, ¿eh? Y demos gracias al Señor porque no hubo necesidad de grandes cosas, sino que la única necesidad era un hombre justo y que Dios mismo la suplió. No requirió de una persona humana que pueda hacer todo en su fuerza, sino que fue Dios mismo hecho hombre con las fuerzas de Dios, básicamente. Así que demos gracias por este hermoso regalo que el Señor nos ha dado y cuidémoslo, no porque lo vayamos a perder, sino cuidémoslo porque cuando desobedecemos, cuando pecamos, eh, estamos pisoteando la sangre, dice más adelante la Biblia. Sí, es como si nos estuviéramos olvidando de todo ese sufrimiento que estamos recordando hoy. Así que cuidemos ese regalo, ¿sí? Como un gran tesoro y busquemos de compartirlo a los que nos rodean. ¿Eh? Así que oremos por el pan, hermanos. Padre Santo y Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que podemos compartir, que podemos disfrutar. Y Señor, queremos darte las gracias por este gran regalo, esta gran gracia, misericordia y perdón que extiendes a la humanidad, Señor. Gracias porque nos has hecho entender este mensaje, nos has abierto el entendimiento y pudimos comprender tu gran amor, nuestra falta, Señor, nuestros pecados, y que ese pecado requería un juicio, un castigo, Señor, justo. Pero gracias porque ese castigo lo llevó Cristo allí en la cruz, en su cuerpo, llevando las heridas, llevando las llagas, Señor, llevando el desprecio, llevando el desamparo. Y damos gracias, Padre, porque esa deuda ya fue saldada en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Damos gracias y te damos muchas gracias, Señor. No podemos decir muchas cosas más que gracias, Padre. En el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. José, ¿te animás a orar por la copa? Gracias, Padre Celestial, porque en la entrega de tu Hijo Jesucristo tenemos cada uno de nosotros, en realidad toda la humanidad, la posibilidad de reconciliarse contigo. Oh Dios, era necesario que tu Hijo viniera al mundo. Estaba destinado desde antes de la creación de todo esto que estamos viendo, todo este mundo que vivimos. Y era necesario que Él viniera y diera su vida por cada uno de nosotros. Allí nos abrió una amplia y franca entrada a tu presencia, Dios. Gracias. Todavía no entendemos bien lo que es estar en la magnificencia de tu presencia. Lo poco que entendemos nos llena de gozo. Te alabamos, oh Dios, por este privilegio de compartir la comunión contigo, Señor. Y lo hacemos gracias a esta copa que vamos a participar como símbolo de la sangre de Cristo que cubrió nuestros pecados y satisfizo tu justicia. Gracias, Padre Celestial, por cada una de tus bendiciones. En su nombre oramos. Amén.
Silvio, ¿te animás a orar por la ofrenda? Señor, te damos gracias porque tú siempre estás vivo en nosotros y gracias porque estás en todo momento. Gracias porque tu obra no fue que terminó allá en la cruz hace 2000 años, sino que tu obra permanece y tú estás vivo y vives en nuestro corazón. Gracias porque también nos permites ofrendar para tu obra. Te pedimos que tú bendigas esta ofrenda que hacemos y que sea de bendición para otros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Y ahora vamos a tener la palabra del Señor. Bien, hermanos, estamos aquí juntos y vamos a compartir una lectura. Pero la palabra de Dios es inspirada, no el título de los textos. Así que vamos a cambiar el título. No estaríamos haciendo ninguna transgresión, ¿eh? Solamente vamos a cambiar el título. Y vamos a leer el texto que está en Lucas, capítulo 10, verso 25 y 37, al 37. Ese texto que ustedes ya conocen y que todos nosotros ya lo sabemos, le vamos a cambiar su nombre. Y en vez de decir el buen samaritano, le vamos a poner como título ¿Quién es mi prójimo? ¿Sí? Y vamos a ver si lo agrandamos un poco, así lo leemos bien. ¿Se ve bien así? Bueno, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y detengámonos en esta historia porque de acá arranca el título. Que tengamos que hacer visible quién es mi prójimo resuelve el gran conflicto de a quién debo amar como a mí mismo. Este intérprete experto de la ley religiosa, me imagino en cuánto tiempo habrá estado elaborando la pregunta para poner a prueba a Jesús, para probarse él, para demostrar lo grande que es con esa pregunta y que obviamente él tenía una respuesta por si venía como boomerang, y allí Jesucristo hábilmente lo pone a prueba a él. Ahora queda en ridículo él, porque queda diciendo, a ver, me hiciste una pregunta, sabía la respuesta y era la correcta, ¿en qué quedamos? Entonces ahí viene la gran pregunta. Y la gran pregunta que está estableciendo a quién tengo que amar como a mí mismo, eso es. Ellos tenían algunas costumbres bastante interesantes. Limitaban la palabra prójimo a las personas con las cuales ellos interactuaban, mi familia, hasta qué generación yo debo considerar prójimo. Porque fíjate que con esta argucia están invalidando el mandato de Dios. Y a veces nosotros empezamos a hacer estas cuestiones legalistas, hasta dónde tengo que ir, y no es así el mandato de Cristo o de Dios. Jesús, dice el verso 30,
respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Me acuerdo cuando don Walter, que visitó la zona de allí, nos dijo después, vos sabés que es una bajada, ¿no? De Jerusalén a Jericó. Claro, es una bajada. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta su alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Y hermanos, muchas veces hemos escuchado y hemos leído de esta historia y hemos estado viendo todo lo que tenemos para analizar en esta historia. Hoy quisiera tomar esta historia que Jesús pone personajes hábilmente establecidos para explicarle a esta persona quién es tu prójimo, o como bien nos enseñó una vez, que siempre recuerdo, Gabriel, ¿de quién sos vos el prójimo? Es la pregunta correcta. ¿Qué denota esta pregunta? El solo hecho de preguntarla. El primer personaje es el intérprete de la ley, el experto de la ley. El solo hecho de enunciar esa pregunta demuestra egoísmo. Está diciendo, ¿a quién tengo que amar? Al que es como yo, al que me liga a alguna relación de familia, aquel que forma parte de mi nación. Jesucristo pone hábilmente los lugares para que sea una historia que le permita comprender cabalmente el mensaje. En primer lugar, ocurre en Israel, en Judea, en Jerusalén, camino a Jerusalén a Jericó, en tu tierra, en tu lugar. Por eso, el samaritano es un extranjero ahí. Por eso dice que es un despreciado, y Jesús lo pone como un ejemplo. Ahora bien, el judío que es atacado, ¿qué características podemos sentir de esa persona? Me pongo en el lugar de este personaje. Está golpeado, está lastimado, ha sido robado, está abandonado, dice que tiene heridas, o sea, está sangrando. Hay desolación. ¿Qué más hay? Hay angustia. Pensá, ponete en ese personaje. Vos ibas por el camino, ibas a Jericó y de repente te asaltan, te golpean, te lastiman, te roban, te sacan, te abandonan y te dejan medio muerto. Para él se acabó. Para él no hay posibilidades. Para él es un despojado de la sociedad. Y más cuando percibe que de aquel quien está esperando la ayuda, que es el sacerdote, se cruza y sigue de largo. Yo quiero que analices y te pongas en ese personaje.
y trates de describirlo en tu interior. Y yo soy esa persona que lo golpearon, que lo despojaron, que lo lastimaron, que lo echaron y que lo dejaron abandonado y que se burlaron de él. Y encima pasa el sacerdote de quien yo estoy esperando y sigue de largo. Hay una palabra que me viene: desesperación. Hay otra palabra que me viene: se acabaron mis proyectos. Hay otra frase que es muy triste: acá se acabó todo. Pensemos en los ladrones. Estos personajes que pone Jesucristo actuaron totalmente sin misericordia. Me encantó un comentario que decía: los ladrones, ¿qué vieron? No vieron una persona, vieron un objeto de que aprovecharse. Eso es lo que vieron los ladrones. Vieron algo para aprovecharse. Actuaron sin contemplación, sin misericordia. Quiero lo tuyo. Y se justifican todavía. Los ladrones se justifican. Laburá para mí. Este es mi trabajo. Sacarte lo que vos conseguiste. ¿Cómo actuaron? Con total egoísmo y con maldad. Pensemos en el sacerdote, el personaje sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Es la persona que debería vincularnos con Dios. Es aquel que debe guiar en ese tiempo, guiar las ofrendas a Dios, atender lo relacionado con Dios, el culto a Dios. Veamos el personaje, lo ve. Quizás no tiene tiempo, pero ese comentario dice: ¿qué vio el sacerdote en el hombre malherido? ¿Saben lo que vio? Dice el comentario: un problema. Vio un problema. Él vio un problema, dijo: esta no me la agarro. Entonces lo invisibilizó. Lo pintó con pintura invisible, se cruzó para no cruzarse y siguió su camino. Me hace recordar cuando estaba en el servicio militar. Un domingo nos quedamos castigados todos, se ve que no nos portábamos del todo bien o querían cada tanto hacernos así. Domingo por la mañana nos llevaron a cortar el pasto con las manos. Ahí estábamos en Campo de Mayo, una ladera bastante grande, y nos dijo el oficial o suboficial: corten el pasto con las manos, a cada uno hacia adelante, donde veo que uno esquiva un cardo, lo quiero ver. Bueno, yo usaba anteojos, pero igual un cardo lo veía, así que cuando estaba a 10 metros, 15 metros del cardo, me empezaba a desviar despacito para que el cardo no quedara en mi camino, ¿verdad? Y el sacerdote hizo lo mismo. Se desvió del camino para que no viera, no chocarse con el problema, porque él vio un problema. Y esa manera era solamente religión. No entendió que era una relación. Solo prácticas religiosas. Tenía su vestimenta, tenía todo, iba al templo y hacía todo lo que había que hacer en el templo, pero vacío de relación con Dios. Lejos de Dios, por más que se vistiera como religioso. El levita, el que trabajaba en el templo, del cual el hombre habría dicho: bueno, el sacerdote pasó porque estaba ocupado, capaz que yo soy poca cosa, pero acá viene el que trabaja en el templo. El levita, de tal palo a tal astilla, dice nuestro, ¿no? Sí, con semejante maestro que tiene el sacerdote, el levita que iba a hacer lo mismo. No es que vio al sacerdote, él hacía lo mismo que el sacerdote, una práctica religiosa. Quizás iba, abría el templo, limpiaba, barría, pensaba que alababa a Dios, pensaba que adoraba a Dios, pero lejos de Dios, porque su corazón no tiene a Dios. ¿Qué vio? Una curiosidad, un problema. Ahora, cuando Jesucristo pone en escena al samaritano, y yo aquí, Jesucristo no dijo el buen samaritano, nosotros le pusimos ese nombre y quedó, teníamos que poner el samaritano. Jesucristo pone un samaritano en escena. ¿Qué hace el samaritano? Lo ve, pero a diferencia del sacerdote no ve un problema, ve una oportunidad de servicio. ¿Notan la gran diferencia? ¿Qué otra cosa ve el samaritano?
no hace diferencias de persona. Él es un extranjero. Sí, el texto dice un despreciado samaritano. ¿Por qué un despreciado samaritano? Porque él estaba en Judea, donde despreciaban a los samaritanos y se lo hacían sentir. Y se lo hacían sentir. Por ese motivo Jesucristo dice, este despreciado samaritano lo ve. Ve a la persona, no ve el enemigo. Ve a la persona, no lo que su vestimenta representa. Ve a la persona y tiene compasión de ella. Ve a una persona necesitada y dice, ¿qué puedo hacer por él? Es como si le preguntara, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Pero no hace falta que le pregunte, porque él se pone en su lugar y ya sabe qué tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Qué dice? Primero, se acercó. Analicemos todas las acciones. Se acercó. Curó sus heridas, alivió sus heridas. ¿Con qué? Con lo que él tenía. Era una persona de viaje, tenía su botiquín, tenía su preparación. Allí estaba el aceite de oliva y el vinagre. Ahí está. Las acciones que él tenía para hacer el vino, para poder trabajar, curar, desinfectar y aliviar. ¿Qué más hizo? Vendó sus heridas. ¿Qué más? Lo puso en su burro. Él se bajó del burro y lo puso a él. Ahí me está diciendo una acción importantísima. Se lo lleva, no lo dejó. Lo lleva, lo pone en un alojamiento, se sigue preocupando, su dinero utiliza y se compromete a volver y pagar la diferencia. ¿Qué ve él? ¿Vio un enemigo para justificarse? Mira, acá están todos los que se burlan de mí, acá están los que me desprecian. Simplemente él vio una persona a quien atender. Jesucristo entonces hace la pregunta, si alumno experto en la ley, religioso number one, ¿entendió la lección? ¿Quién es el que fue prójimo del necesitado? Y ahí el intérprete tuvo que bajar la cabeza y decir, el que usó de él misericordia. Hermano y hermana, todos un día fuimos ese judío lastimado y golpeado, abandonado en el camino. El pecado, el gran ladrón Satanás, es el que ha robado. Todos nosotros hemos estado como este judío. Espero que ninguno de nosotros sea un personaje como en los ladrones. Pero ¿cuántas veces he sido como el sacerdote? ¿Cuántas veces he sido como ese levita? Evadirlo para no tocarme en problema. Hoy estamos llamados a ser como el samaritano, quien vio al prójimo en necesidad y actuó con todo lo que tenía y aún con lo que no tenía, porque dijo, si gastas de más, cuando vuelvo, yo te lo voy a dar. Jesucristo en otro momento también él habló sobre cómo amar al prójimo, y ahí vamos a Mateo 5, 43 y 48. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esta manera estarás actuando como verdadero hijo del Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Hermanos, somos llamados a ser visibles al prójimo y no escudarnos sobre un montón de legalismos que fuimos inventando como este experto en la ley
para evadir el amor al prójimo. Y el ejemplo que Jesús pone en estos personajes nos llama a decir, hoy hay mucha gente golpeada, pero no solamente golpeada porque le han robado, sino golpeadas porque Satanás les ha robado para ser instrumentos de él. Y hermanos, no seamos como el sacerdote, no seamos como el levita. Imitemos la actitud de este samaritano, de este despreciado samaritano, quien vio a la persona en necesidad y actuó en consecuencia. Yo les invito, hermanos, a que empecemos a ver. Es evangelismo puro, ver alrededor nuestro, ver aquel que está necesitando. Y podríamos empezar una campaña, ¿qué les parece? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Esa pregunta que el samaritano no necesitó hacer porque se puso en el lugar y dijo, a ver, está acá, ¿qué necesitaría? Jesucristo en Mateo capítulo 7, verso 12, dice algo así muy hermoso, la regla de oro, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de soledad. Empecemos por lo de nuestra casa. Empecemos por los hermanos y hermanos que por ahí no los vemos. A ver, pienso yo, no quiero hacer la del levita, no quiero hacer la del sacerdote. Voy a verlo, voy a llamarlo, voy a visibilizar su situación. ¿Qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y qué tal si empiezo a abrir mi mirada en mis vecinos? ¿Y qué tal si empiezo a ver en qué te puedo ayudar? Hermanos, la iglesia está llamada a esta tarea de amar al prójimo. Y amar al prójimo es algo más que dar un folleto, que es muy bueno. Es algo más. Miren, yo escuchaba el testimonio de una iglesia que el 9 de julio tuvo la brillante idea, ellos tienen un coso abierto, se llama un garage abierto al costado, y abrieron el garage al aire libre como corresponde, y tenían un montón de ropa y dijeron, si necesita, llévese lo que quiera. Y yo digo, wow, qué buena idea. Quizás nosotros tendremos que buscar otra idea, pero hermanos, tenemos que buscar imitar la actitud de este hombre, porque Jesús nos dio un ejemplo maravilloso con esta historia. Acordate, ¿en qué te puedo ayudar? O, si yo me pusiera en el lugar de él, ¿qué me gustaría recibir? Quizás podamos empezar a orar. Señor, yo fui al oculista para que me dieran los anteojos porque no estaba viendo bien, padre, no, tuve que ir al oculista y cuando fui al oculista, al doctor, dijo, ¿por qué viene? Y a tomar mate no vengo, le digo la verdad, ¿a qué viene? A ver, ¿a qué voy al oculista? Y no estoy viendo bien. Me acuerdo la primera vez que tuve que ir al oculista fue que le dije a mi madre, mamá, tengo un problema. ¿Qué pasa, hijo? Cuando veo el pizarrón, el profesor dice que es un signo menos y yo veo uno igual. Ah, vamos al oculista. Veíamos mal. Y ahí me calibraron, me pusieron los lentes para que viera bien. Hay un mensaje en una de las iglesias en Apocalipsis. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Y hermanos, quizás mi oración hoy sea, Señor, no estoy viendo a los necesitados que hay. Estoy tan enfocado en lo mío, estoy tan preocupado por las cosas que me van a mí o no me van a mí, que no estoy viendo los necesitados. Y quizás hay gente necesitada de un plato de comida, quizás, o de una ropa, quizás, o sí, Señor, estoy viendo que están necesitándote a vos. Y hermanos, el ejemplo de esta historia que Jesús pone, está poniendo cosas prácticas, concretas, que la persona necesita, y eso es amar. Así que hermanos, yo los invito a que tengamos una semana y que esa semana dispare, que nos dispare en nuestro corazón como iglesia,
¿En qué te puedo ayudar? Que sea un eslogan en mi vida y como congregación, ¿en qué te puedo ayudar? Saben, me encantaría poner un cartel en la iglesia y diga, esta iglesia se llama ¿En qué te puedo ayudar? Me encantaría, me encantaría. Esa idea de no estar lejos de la necesidad del otro. Y no solamente en la necesidad física, que es el ejemplo que nos da Jesucristo acá, sino que a través de la satisfacción de las necesidades básicas y físicas, ellos puedan encontrar a través de eso el amor que Dios tiene para ellos, la salvación en Cristo, como hemos recordado hoy. Te invito, hermano, te invito, hermana, a que te sumes a esta campaña. Una campaña que empieza en el corazón mío, cambiando un poquito la mirada y decir, en vez de mirar qué puedo tener de los demás, voy a empezar a mirar qué puedo darle a los demás en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo dijo en el juicio que va a ver, si vos diste un vaso de agua en mi nombre, tendrás tu recompensa. Un vaso de agua. ¡Wow! Hermanos, estamos llamados a hacer visible lo que la sociedad está haciendo invisible. Por último, hay muchos que al ver al necesitado no ven una oportunidad de servicio. Bueno, ni que hablar. Ven una oportunidad de aprovecharse. Está vulnerable. Me voy a aprovechar de él. Bueno, eso es lo que hacen los llamados políticos, ¿no? Haciendo necesidad, política de necesidad, qué sé yo. Vaya a saber, yo no quiero juzgar a nadie, pero sí quiero decir que muchos ven la oportunidad de aprovecharse del necesitado, no así la iglesia. La iglesia está llamada a bendecir al necesitado como lo hizo en esta historia que creó Jesús, que inventó Jesús y que puso los personajes y que puso las acciones para que entendamos que es nuestro prójimo, a quien tenemos que amar. Hermanos, sumate a esta campaña, ¿te sumás? ¿En qué te puedo ayudar? Que esta sea el leitmotiv de esta semana. Y hermanos, si vos ves que hay alguien, persona que tenemos que ayudar, que está pasando necesidad, los recursos de la iglesia son para eso. Estamos nosotros enviando recursos a distintos lugares, ya tenemos bastante mercadería para enviar al comedor que están en la iglesia en Merlo, y ahora tenemos que arbitrar la logística para hacérselo llegar. ¿Cómo no vamos a estar pensando en nuestra comunidad? Entonces, forma práctica. Si sabés de alguna persona que necesita, no tiene por qué ser de la iglesia. Él era un enemigo. Él era una persona que no formaba parte de ese pueblo. Sin embargo, Jesucristo lo puso para hacernos entender que debemos atender las necesidades. Así que, hermano, te invito a esta campaña de buscando al que necesita. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te sumás? Y cuando ves una necesidad concreta, nos llamas. Y la iglesia se hace presente. Y sabes, Jesucristo no puso este personaje, este aspecto en esta historia. Pero no hay mayor placer, no hay mayor alegría, no hay mayor gozo para el ser humano cuando está involucrado en hacer lo que hizo el samaritano. ¿No es cierto? Amén. Oramos al Señor. ¿Sí? ¿Te animás en tu corazón a hacer esta oración sincera? Padre, abrí mis ojos para ver las personas que necesitan y están alrededor mío, que te necesitan a vos, que necesitan alimento, que necesitan abrigo, que necesitan hablar, que necesitan que alguien se acerque. Señor, usame. ¿Te animás a decir amén? A ver si nos sacamos el mute y escuchamos un amén fuerte. ¿Te animás? A la 1, a las 2 y a las 3. Amén. 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 Gloria a Dios.